6:38, ya está con nosotros nuestro primer invitado, en este caso nuestra querida Griselda Colina, rectora suplente del Consejo Nacional Electoral, fundadora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Griselda, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto verte. Igualmente. Bueno, tiene un gran reto. Yo he destacado muchísimo que estamos en proceso, de primarias, el año que viene presidenciales, el de arriba 2025 parlamentarias, gobernación, alcaldías. Es un gran reto para ustedes, pero yo creo que es un hermoso reto en medio de la dificultad. Y de las informaciones más recientes está la conformación de una comisión técnica en el CNE, para evaluar su posible participación como órgano rector de un eventual proceso de primarias que se está preparando. ¿Cómo has notado tú ese ambiente, esa dinámica en favor, del interés de todo el país? Sí, fíjate, yo agradezco mucho el espacio y el momento que estamos compartiendo, Eduardo, porque yo creo que estamos atravesando un momento crítico para el país. Yo creo que ciertamente es positivo que estemos hablando de procesos electorales con tiempo suficiente para organizar, para avanzar en un camino en el que todos tenemos responsabilidades. Yo creo que ciertamente el Consejo Nacional Electoral tiene un rol principalísimo en lo que es la organización de los procesos electorales en el país, además por mandato legal de la Constitución de la República Venezolana pero además también los ciudadanos, los partidos políticos, todos tenemos una responsabilidad, los medios de comunicación justamente para comunicar, para dar a entender, a conocer qué es lo que está sucediendo. Entonces, asumir toda esa responsabilidad en este momento crítico, creo que nos toca y nos corresponde, ¿no? Yo creo que finalmente con este tema de las primarias, a mí me parece muy importante que esta comisión, que me parece además, yo creo que ha sido una de las cosas más positivas que ha salido de las primarias de la oposición, la comisión de primarias conformada por gente muy seria, muy responsable, ya es su tercer contacto con el Consejo Nacional Electoral. No hay todavía una decisión cierta de asumir el acompañamiento técnico completo por parte del CNE, pero me parece importante que hayan hecho una solicitud en cuanto a la utilización de los centros electorales y también la solicitud de actualización de puntos para actualizar e inscribirse en el registro electoral. Eso ya me parece positivo y creo que puede seguir abriendo las puertas para ir generando una confianza progresivamente en el árbitro electoral, que finalmente, a fin de cuentas, es el que en ese 2024 y 2025 va a llevar adelante los procesos electorales en Venezuela. ¿Cuál sería la agenda? ¿De qué se encargaría una comisión técnica conjunta de la oposición venezolana y el CNE? Porque eso luce interesante, ¿no? Claro, totalmente. Yo he leído incluso críticas que van por el personalismo. Yo creo que siempre los venezolanos queremos instituciones, pero personalizamos las instituciones en un nombre específico, ¿no? Yo creo que el hecho de que esa comisión técnica esté conformada además por personas que están en la Comisión Nacional Electoral, me parece importante, yo creo que es valioso y yo creo que las personas que están allí conformando esa comisión son las que tienen la mayor experticia y además la mayor disposición. Me parece que está conformada de la mejor manera y pueden avanzar en ese proceso de ir generando una confianza progresiva entre los electores y entre la propia comisión de las primarias. Tú sabes que yo te veo y te conozco bastante y me pregunto si la gran mayoría en el país te conoce como yo te conozco, porque las instituciones están hechas por las personas. Sí. Y tendemos a tildar, tendemos a generalizar, muchas veces desde el desconocimiento y repitiendo lo que otros dicen. ¿De dónde viene Griselda Colina? Fíjate, yo soy una ciudadana que vengo de trabajar en procesos electorales, justamente con el Centro Carter en Venezuela. Allí inició mi formación en el tema electoral. Pero yo siempre digo, Eduardo, y qué bueno que me lo preguntas, que mi formación técnica cambió justamente en el momento en el que yo entendí que
la realización de procesos electorales en Venezuela era medular y era fundamental porque aquí estábamos atravesando una emergencia humanitaria compleja y que esa emergencia humanitaria compleja nos lleva a tener datos como los que tenemos hoy de una migración que es la segunda migración más fuerte, más grande en el mundo, el segundo proceso migratorio más grande y donde no tenemos en Venezuela todos los beneficios y todas las ventajas de una crisis humanitaria que no se ocasionó en el país por una guerra, que no se ocasionó en el país por un terremoto, pero que se ocasiona y que tiene una causa en el conflicto político. Entonces, entender eso para mí fue fundamental porque ahí entendemos, y yo creo que todos los venezolanos deberíamos pasar por eso, entender que la realización de procesos electorales no es tan simple en Venezuela, es medular, es fundamental, no es solamente lo que tenemos que hacer, pero es algo para nosotros que tenemos que seguir trabajando además como un camino y una solución pacífica para la transformación del conflicto en Venezuela. ¿Qué tenemos que hacer? Estoy tomando frases tuyas que acabas de decir. ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué tenemos que seguir trabajando para que el CNE sea reflejo de la mayor garantía posible para los venezolanos en estos episodios que vienen, que están a la vuelta de la esquina y son trascendentes para el futuro de todos los venezolanos? Totalmente. Mira, yo creo que primero hay que caracterizar adecuadamente lo que sucedió, entender el proceso que vivimos los venezolanos en 2021, cómo fue nombrado ese Consejo Nacional Electoral, valorar esa circunstancia, entender que ciertamente fue un proceso que siguió un camino regular, un procedimiento que cumplió con los lapsos, con todos los tiempos establecidos en la normativa vigente, pero que además fue producto de un diálogo político entre los actores. Entender eso es fundamental. Además, asumir el primer paso que dio ese Consejo Nacional en 2021, que nos llevó a la celebración de un proceso electoral que venció la abstención, Eduardo, eso para mí también es fundamental. Reconocer lo que hizo ese Consejo Nacional Electoral, esos 5 rectores que fueron nombrados allí en ese momento, 5 rectores principales, 3 rectores suplentes incorporados, incluso nosotros, los que estamos suplentes no incorporados, yo creo que tuvimos un trabajo importante, una ciudadanía que se abocó a todo lo que fue la realización y la participación de la gente, a vencer la desconfianza, a entender que el proceso electoral no iba a ser perfecto, pero que era importante que participáramos. Yo creo que quedarnos con ese sabor, entender que gracias a ese proceso electoral quedó una realidad política diferente en el país, yo creo que es parte de lo que nos toca a todos los venezolanos. Al sol de hoy, además cuando tú dices que todos somos responsables, tú que estás adentro del CNE como rectora suplente, aunque no estás incorporada, pero estás allí, sí, tú puedes decir que las cosas se están haciendo bien, que podemos tener razones para creer en el Consejo Nacional Electoral si se continúa el trabajo. Mira, yo creo que en 2021 se logró un avance importante en lo que fue la renovación del poder electoral. Esos rectores que fueron nombrados contaron no solamente con el reconocimiento nacional, sino también con el reconocimiento internacional y avanzaron en ese camino que nos dejó una hoja de ruta luego que la dejó el informe de la Unión Europea, que estuvo aquí en el país. Sin embargo, yo creo que hay que decirlo y es responsable decirlo, desde el año pasado comenzaron una serie de rumores sobre cambios en el CNE, pero también yo creo que hubo una desaceleración, una acción de brazos caídos en el Consejo Nacional Electoral. No se avanzó en esa ruta. Yo creo que muchas organizaciones de las que yo conozco y con las que trabajamos hicieron solicitudes sobre puntos de inscripción y actualización electoral. Muchas organizaciones estaban tratando de hacer propuestas concretas en materia electoral y allí no se pudo avanzar en ese camino. Yo creo que el llamado es a ese CNE que en 2021 actuó como un cuerpo colegiado que pasó por encima de las ideologías y entendió que tenía un rol fundamental en la transformación del conflicto político en Venezuela, tiene que ser retomado. Y ese es un llamado que todos los venezolanos deberíamos hacer hoy, todos los venezolanos que creemos en la ruta electoral, que entendemos que nuestro camino es pacífico y que queremos solucionar, que queremos un cambio, pero por vías democráticas, por vías constitucionales y por vías pacíficas. Entendiendo que el acompañamiento que el CNE pueda dar finalmente al proceso de primarias es un acto de libertad y de decisión soberana
de los convocantes, de los organizadores en la oposición, no sé si tú estás en condiciones de expresar opinión sobre la conveniencia o no, desde un punto de vista de tu lógica, de que el CNE, el mismo que va a regir a posteriori de las primarias, las presidenciales, las de gobernaciones, las de parlamento y alcaldías, sea también, en tu lógica, sea también el que acompañe las elecciones primarias, porque bueno, hay sectores dentro de la oposición que dicen que eso no es conveniente. Mira, yo creo que eso es parte de lo que hay que entender, la desconfianza que se ha sembrado y que se ha generado. Yo creo que si uno está en un camino de fortalecimiento, de reinstitucionalización, de reconocer a las instituciones, esto es parte de lo que nos toca. Empezar a establecer interlocuciones serias y relaciones que sirvan para estos procesos. A mí me parece que yo escuché creo que fue a Carmen Beatriz Fernández hablar de las primarias y ella decía que lo importante de las primarias no es el resultado final de las primarias, sino el proceso de las primarias. Yo creo que ese proceso de comprensión, de reconocimiento, porque a diferencia de otros grupos políticos, pues estamos hablando de una primaria de un grupo opositor diverso, de un grupo de diversos partidos que están allí reuniéndose y que están tratando de ponerse de acuerdo. Yo creo que entender, ver eso en detalle y que ellos entiendan, que la oposición política en Venezuela entiendan el mensaje que están mandándole al país y que cada acción, incluso el reconocimiento a la institución, la fortaleza y hablarle claro al país de decirle hasta dónde son los límites. Ellos fijan los límites en el apoyo técnico que les pueda prestar el CNE, pero desde el respeto y desde el reconocimiento a las instituciones, a mí me parece que eso sería valioso, importante y un mensaje positivo a ese país que está esperando que esa vía electoral se mantenga abierta, clara y con confianza para todos. Griselda, suponiendo al CNE como un atleta que tiene que estar en la mejor forma, pregunto, si finalmente fuese a un proceso de acompañamiento de primaria, ¿eso le haría bien a ese atleta para perfeccionar sus condiciones hacia el 2024 y 2025? Mira, me gusta esa imagen que usas, porque yo creo que justamente cuando hablamos del Consejo Nacional Electoral, de esa institución que es la encargada de realizar, de organizar los procesos electorales, tenemos que entender que ese atleta estaba con sobrepeso, estaba con una obesidad casi llegando a la morbidez. Fuera de forma. Total, pero más allá de fuera de forma. O sea, aquí la gente no confiaba en el voto y eso es parte de lo que hay que entender y que había razones para ello, totalmente. Nosotros podíamos decir y siempre apostar a la ruta pacífica y electoral, pero entendemos que hubo violaciones a la normativa, a los derechos electorales que hicieron que la gente desconfiara. En 2021 se avanzó en un camino importante. Estamos apenas, ese atleta está empezando a caminar, a dar pasitos. El año pasado, como te digo, el atleta se quedó sentado, quizá estaba haciendo la dieta, quizá cuidó la alimentación, pero no hizo ejercicio. Le toca retomar progresivamente ese ejercicio y nos toca a todos los venezolanos hacer nuestro trabajo, porque eso es parte de lo que toca entender, que en un proceso electoral nosotros como ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Entonces nosotros vimos cómo en 2021, mucha de la gente que fue convocada a ser miembro de mesa ni siquiera lo sabía. Mucha gente que fue cambiada de centro electoral en el pasado se enteró el mismo día de la elección. Entonces, yo creo que es un momento ahorita propicio que hablemos de elecciones, positivo. Vamos a revisar cuáles son nuestros derechos. Vamos a revisar si no me han cambiado de centro electoral, vamos a hacer como comunidades organizadas, vamos a solicitarle al CNE puntos móviles para la inscripción y actualización de nuestros ciudadanos. Muchos hablamos de los venezolanos que están fuera del país y que no pueden votar. Qué bueno que hoy también se esté hablando de esos millones de jóvenes que no se han inscrito, pero que no se han inscrito también porque perdieron esa emoción, Eduardo, y eso hay que reconocerlo. Hay que recordarlo, sí, señor. Nosotros cuando cumplíamos 18 años, gente como tú y como yo, nos emocionábamos. Uno cumplía 18 años, mira, y lo más importante era inscribirte en el registro electoral. Sí. La primera elección para nosotros era una emoción total. Como también los actores políticos, como los actores que están al frente
gente de esas instituciones recuperan esa emoción de la gente por votar, por entender que la participación es importante y que este país nos necesita a todos. Bueno, Griselda, se agotó el tiempo. Contento de tenerte por acá. Estoy seguro que pronto volverás. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Mucho éxito. Todos Gracias. somos responsables. Griselda Colina, rectora suplente del Consejo Nacional Electoral, fundadora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Volveremos.